Bienvenidos, soy la doctora Cecilia Ugazo Olivares, médico staff del Departamento de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con el tema manejo de síntomas gastrointestinales. El contenido de este curso va a ser la introducción, náuseas y vómitos, diarrea y constipación y anorexia y caquexia. Sabemos que muchos pacientes pediátricos con cáncer avanzado van a experimentar un sufrimiento significativo como resultado de síntomas gastrointestinales, ¿no? Sobre todo los niños con cáncer avanzado y con otras formas de enfermedades complejas también van a manifestarlo. Entre estos niños, el manejo competente de estos síntomas puede tener un impacto profundo en su calidad de vida. Por lo tanto, es muy importante tratarlos, ¿no? Si bien la lista de síntomas es larga, vamos a ver los más frecuentes, como son la anorexia y caquexia, que se presentan en un 71 hasta 100% de estos pequeños, náuseas y vómitos, que pueden llegar hasta el 57%, estreñimiento, que se puede presentar en un 40 a 50%, y la diarrea entre un 20 y 40%. La atención y el manejo de tales síntomas es fundamental para mejorar la calidad de vida. Y vamos a empezar hablando de un caso clínico. En este caso, Carlos, de 12 años, cursa el primero de secundaria y vive con sus padres y un hermano, ¿no? En mayo del 2019, luego de un partido de fútbol, presentó dolor e hinchazón en la parte inferior de la pierna izquierda y es diagnosticado de osteosarcoma de tibia proximal. Inicia quimioterapia y durante la quimioterapia presenta náuseas y vómitos, ¿no? ¿Cuál creen que es la causa más probable de las náuseas y los vómitos de Carlos? Aunque en los niños hay muchas causas de náuseas y vómitos, la causa más probable en este caso es que sea efecto secundario de la quimioterapia, ¿no? ¿Y qué son las náuseas y vómitos? Las náuseas es esa sensación no placentera de querer vomitar, algunas veces acompañada con la urgencia del vómito. Y el vómito ya es la salida forzada del contenido estomacal a través de la boca. Cuando hablamos de cómo manejarlo, vamos a ver la evaluación integral. Las náuseas y los vómitos pueden ser desencadenados por diferentes estímulos que actúan en diferentes áreas, ¿no? Por lo que es necesario hacer una buena historia clínica y es importante considerar, por ejemplo, la ansiedad y el miedo. Hasta el dolor puede causar o aumentar las náuseas y vómitos. Y la historial completo debe incluir el tiempo y frecuencia y consistencia y hasta el volumen de los vómitos. Si hay estreñimiento o diarrea asociados con estos vómitos o náuseas, hay algo que lo empeore. Si el niño tiene algún trastorno además de esto, ¿no? Como problemas al deglutir o tragar, el reflujo o una mala motilidad intestinal, si tiene dolor o si obviamente si el niño está ansioso o no, ¿no? Y hay que ver si estas náuseas o vómitos están relacionadas, por ejemplo, con la posición o el movimiento, ¿no? ¿Y qué herramientas tenemos de evaluación? Hay algunas herramientas que nos van a ayudar a evaluar las náuseas y vómitos, como las escalas de Carita, que nos permiten ver en qué condiciones está el niño, ¿no? O otra que es el PENAT, ¿no? Que también nos va a ayudar, conforme a caras y a números, la evaluación de cómo está asociado las náuseas en estos pequeños, ¿no? O la Memorial Symptom Assessment, que es que nos va a evaluar también mediante una breve encuesta cómo es que el niño está sometido o no a estas náuseas y vómitos. En el tratamiento de la causa subyacente, lo ideal en estos niños es prevenir las náuseas y los vómitos causados por alguna causa que ya conozcamos, como los fármacos antineoplásicos. Sabemos que hay fármacos como el cisplatino que pueden aumentar estas náuseas y vómitos. Entonces, si nosotros ya sabemos que van a producirse náuseas y vómitos, podemos tratar esta causa. Y puede ser necesario en algún momento interrumpir transitoriamente o incluso retirar la quimioterapia para permitir la recuperación y luego continuar con el tratamiento, ¿no? ¿Y qué terapias integrativas? Porque también es importante el manejo de forma integral, ¿no? Se puede ofrecer comidas pequeñas, ¿no? Con mayor frecuencia, evitando dolores fuertes o alimentos grasosos, picantes o endulzados, ¿no? Cosas muy dulces, ¿no? Además, ver la causa que provoca la ansiedad también es muy importante, ¿no? Y explicarle al niño qué es lo que puede suceder, por ejemplo, con el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Dar pequeñas cantidades de líquidos y soluciones de rehidratación también van a ayudar y alimenta al niño en posición vertical, sobre todo si el niño aparte sufre de reflujo. Otra cosa importante es enjuagar suavemente la boca del niño y cepillarle los dientes después del vómito para que no tengan constantemente esa sensación y ese sabor del vómito que pueden presentar, ¿no?
Si el vómito está asociado con cierto medicamento, se puede dividir la dosis, sobre todo si es posible, consultando con su médico, ¿no? De aborde problemas psicológicos, ya habíamos visto, la ansiedad o el miedo a querer vomitar también es muy importante, y en algunos casos se puede usar el masaje, la acupresión o la hipnosis, que nos puede ayudar a reducir estas náuseas y vómitos, ¿no? Y acá vamos a ver algo importante, ¿no? ¿Cómo es la parte farmacológica, cómo va a actuar? Pero para eso necesitamos conocer un poco de la fisiopatología del vómito, ¿no? Y este es el centro del vómito, el cual una vez que se activa es donde se va a producir las náuseas y vómitos. Y acá van a actuar una serie de receptores como los H1, que es el receptor de histamina tipo 1, ¿no? Las HM, que es el receptor muscarínico de acetilcolina, la NK1, que es el receptor de neuroquinina tipo 1, y el receptor de serotonina 1, que es el 5-HT, ¿no? Entonces, una vez que se activan estos receptores, activan el centro del vómito y se produce la náusea y vómito, ¿no? Pero ¿cómo se activan, no? La primera activación ocurre en la corteza, ¿no? En el tálamo. ¿Y por qué se activa? Por información sensorial, ansiedad, irritación meningea, a veces hipertensión endocraniana. Entonces, cuando estos pacientes presentan todos estos problemas, ocurren las náuseas y los vómitos por activación de la corteza del tálamo. Pero también se activa por medio de la zona de gatillo o quimiorreceptora, y esto es por los fármacos, ¿no? Acá se activa mediante la activación de estos receptores, como el D2, que es el receptor de dopamina, y los que ya conocíamos, ¿no? El NK1 o el de serotonina. Pero también acá actúan los receptores opioides, y por eso es muy importante, porque a veces cuando se colocan opioides, pueden producir náuseas y vómitos en el niño, ¿no? Y ya vimos, esto se activa por medio de ¿qué? De drogas, productos metabólicos, toxinas bacterianas, ¿no? Y también está por la activación del sistema vestibular, ¿no? La activación del sistema vestibular se da sobre todo con el receptor de histamina, ¿no? Y el receptor muscarínico de acetilcolina. ¿Y esto por qué se da? Por movimientos alterados, trastornos como la laberintitis producen alteración del sistema vestibular y por eso se produce las náuseas y los vómitos, ¿no? Y a la vez la activación del sistema vestibular activa la zona gatillo, entonces otra forma de activar el centro del vómito. Pero también tenemos las vías periféricas. Las vías periféricas se dan por activación de los receptores de serotonina en el tracto gastrointestinal, ¿no? Estos son mecanorreceptores y quimiorreceptores que se activan a nivel, que están a nivel de la serosa y las vísceras y se van a activar, ¿no? Y esto se produce ¿por qué? Por un estiramiento mecánico, por ejemplo, la obstrucción gastrointestinal o la estasis también, ¿no? O por la misma injuria, ¿no? Porque puede ser por metástasis, la injuria que te da la radioterapia, la quimioterapia, ¿no? O toxinas. Entonces, al haber una alteración o una injuria a nivel gastrointestinal, va a activar estas vías periféricas y por lo tanto activar el centro del vómito, ¿no? Y eso también actúa sobre la zona gatillo, entonces es otra forma más de activar el centro del vómito, ¿no? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque cuando vamos a darle algún medicamento, tenemos que ver dónde va a actuar, ¿no? Porque podemos combinar las series de medicamentos, como las benzodiazepinas, que van a actuar a nivel de la corteza del tálamo, el dimedrinato, ¿no? Que actúa a nivel de la zona vestibular, ¿no? Bloqueando los receptores H1 y de serotonina, ¿no? El ondansetrón, ¿no? O el granicentrón, lo que hace es bloquear también receptores de serotonina y con esto bloquear las vías periféricas, ¿no? El aprepitán, que bloquea el receptor de neuroquinina tipo 1 y la metoclopramida, el operidol, que van a bloquear los de dopamina tipo 2, ¿no? Y otros medicamentos como las fenotiacinas, que también van a ser bloqueadores de los H1. Entonces, es así como actúan los medicamentos para disminuir las náuseas y los vómitos, ¿no? En nuestro caso clínico, ¿cómo va Carlos? Carlos recibió dexametasona y ondansetron, que ya sabemos dónde pueden actuar, y sus náuseas y vómitos mejoraron, ¿no? Posterior a la cuarta quimioterapia, desarrolla diarrea, dolor abdominal difuso, negativa a comer, debido al dolor, también a nivel de la boca y fiebre, ¿no? En la evaluación estaba alerta, estaba hidratado, pero las mucosas estaban pálidas, él estaba muy adelgazado, con una masa muscular globalmente disminuida, ¿no? Se encontró caries dentales, úlceras a nivel de la boca y el abdomen era blando sin visceromegalia, ¿no? Entonces, en este caso ya, cuál es la posible causa de la diarrea de Carlos? En este caso, la diarrea es por una mucositis gastrointestinal o una enteritis neutropénica, ¿no? Entonces, esta mucositis gastrointestinal puede causar diarrea como consecuencia del daño y mala absorción de la mucosa, ¿no? Es la llamada tiflitis, ¿no? Que muchas veces es una enterocolitis necrotizante y
potencialmente mortal, por eso es importante tratarlo, ¿no? Y se presenta sobre todo ¿en quién? En pacientes inmunodeprimidos, como en este caso Carlos, que ha recibido quimioterapia, está inmunodeprimido, y puede darse diarrea, dolor y fiebre, ¿no? Y es una emergencia, ¿no? Otras posibles causas de diarrea, vamos a ver acá, entonces la diarrea ya habíamos hablado, se produce el daño, la tiflitis, ¿no? Pero hay otras causas que van a dar o se va a producir, ¿no? O que pueden producir diarrea, como infecciones sobreagregadas, ¿no? Bacterias, virus, parásitos, intolerancia alimentaria, una intolerancia alimentaria preexistente o una intolerancia temporal causada por la quimioterapia. Acuérdate que la quimioterapia altera varias cosas, ¿no? Pero también se puede dar por efectos secundarios de los medicamentos. Muchas veces estos niños que están en cuidados paliativos, o los niños que están en tratamiento para el cáncer, reciben cantidades grandes de antibióticos que pueden afectar la flora intestinal y por eso dañar también la mucosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la diarrea, vamos a hablar de la definición, ¿no? ¿Cómo la definimos? Es el aumento en la frecuencia e intensidad de las heces, las cuales pueden tener una consistencia disuelta, ¿no? También la podemos diferenciar por el tiempo, ¿no? Lo decimos que es agudo cuando es menor a 7 días, ¿no? Subagudo de 7 a 14 y crónico más de 14 días, ¿no? ¿Y por qué es importante la diarrea como síntoma y manejarlo? Porque tiene alto riesgo de mortalidad, sobre todo en niños menores de 18 meses, en pacientes desnutridos, en pacientes con cáncer o pacientes con cualquier otra inmunodeficiencia, ¿no? Como es el caso de nuestro niño que tiene un cáncer, ¿no? Entonces es importante tratar esta diarrea, ¿no? ¿Y cómo debemos manejarla? Una cosa muy importante es la evaluación y el manejo integral, ¿no? Y para esto nosotros tenemos que hacernos ciertas preguntas. El paciente tiene signos de infección aguda, ¿no? Por ejemplo, ver las mucosas, si hay sangrado en las heces, fiebre, dolor. Eso es importante porque se puede tener una infección y hay que tratarla, ¿no? ¿Cuál es el estado de hidratación del niño, ¿no? ¿Realmente está deshidratado? ¿Necesita reponer volumen urgente o no? Y lo otro es el estado nutricional. Ya es un niño que viene con un compromiso nutricional importante o tiene ese compromiso a raíz, ¿no? de la diarrea y está teniendo una desnutrición aguda, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diarrea también hay que ver si empeora con alimentos o con medicamentos o con algo específico que le esté empeorando, ¿no? O también el uso excesivo de laxantes. A veces en estos niños, porque muchas veces pueden cursar con estreñimiento, hacemos uso y abuso de los laxantes y luego se producen las diarreas, ¿no? O también, ¿no? El desbordamiento, ¿no? Sobre todo cuando hay estreñimiento. En realidad es estreñido y uno piensa que está con diarrea, pero lo que está haciendo es desbordamiento de las heces, ¿no? Y obviamente las causas, ¿no? Como radioterapia, ¿no? O una enfermedad concurrente, es importante verificarlo, ¿no? Entonces, el tratamiento de la causa subyacente, ¿no? Es importante, ¿no? Dado que la diarrea es con frecuencia consecuencia de la quimioterapia, en algunos casos el tratamiento debe retirarse transitoriamente o darle algo que lo ayude con eso, ¿no? Y si se sospecha de una infección, es importante tratarla, ¿no? Entonces, es importante tratar las causas subyacentes, ver los efectos secundarios de la medicación, las causas agudas que los pueden estar causando, las causas crónicas también, ¿no? Pero cuando tratamos también la diarrea, podemos tratarla de forma integral, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ya tiene una enteritis neutropénica, lo primero es que ese intestino debe estar en reposo, por lo tanto se le deja en NPO, quiere decir nada por vía oral, pero no podemos dejarlo sin alimentos, por lo tanto se debe iniciar nutrición parenteral, ¿no? Para poder alimentar al niño, ¿no? Disminuir o interrumpir también los alimentos o medicamentos que puedan agravar la diarrea. Y eso es importante porque debemos darle en ese momento que está con la diarrea alimentos bajos en fibra, no hay que darle leche y esas cosas, ¿no? Pero otra forma también de ayudarlo son las técnicas de relajación que se ha visto que pueden ayudar bastante, ¿no? Y la hidratación es el pilar del tratamiento de la diarrea aguda. Se recomienda la administración de suplementos de zinc durante 14 días, ¿no? Eso dice la OMS. La diarrea aguda no suele requerir fármacos antidiarreicos, aunque existe alguna evidencia que sugiera que, sobre todo el racecadotrilo, ¿no? Y algunos probióticos pueden ayudar, ¿no? Y a veces los usamos, ¿no? Cuando se sospecha de disentería, ¿no? Por ejemplo, diarrea con sangre, mucosidad en las heces, ¿se debe usar un antibiótico? Sí, se debe usar, ¿no? Y si el niño tiene calambres en el estómago, dolor abdominal tipo cólico, y sabemos que es una diarrea, ¿no? Que no es otro problema, pues podemos usar la iosina, por ejemplo, ¿no?
Para las diarreas crónicas persistentes, hay algunos medicamentos como la loperamida, que se usa bastante, el octreotide también. Nosotros usamos la loperamida, sobre todo cuando sabemos que hay algunos quimioterápicos como, que te pueden causar ¿no? Estas diarreas, como el irinotecan, ¿no? Entonces ya de frente damos el tratamiento con quimioterapia, con irinotecan, y a la vez le asociamos la loperamida para prevenir esta diarrea, ¿no? Se debe usar con precaución, pero es importante y se van a usar en estas circunstancias especiales que les digo, ¿no? Y el estreñimiento por efecto, por ejemplo, de la morfina ¿no? que te puede dar, puede ser beneficioso en estos pacientes si es que están usando pues morfina, ¿no? Y volviendo a nuestro caso, ¿no? Carlos ingresó con estrictas medidas de aislamiento, inicia tratamiento antibiótico, inicia fluconazol, que es un antimicótico, y el filgastrin, que es un estimulante de colonias, por vía endovenosa, recibe algo de analgesia para el dolor con AINES, pero a la vez morfina endovenosa cada 4 horas con sus dosis de rescate, ¿no? Al día 14 se comienza a quejar de nuevo, ya no de diarrea, sino de dolor abdominal moderado, ya no evacúa, dice 5 días que no evacúa. Ya al examen lo que se encuentra a la palpación abdominal, una gran masa fecal en el colon y en el recto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad o qué es lo que puede estar teniendo Carlos en ese momento ya, ¿no? Entonces pasamos al otro extremo, ya no está con diarrea, sino que tiene una constipación o estreñimiento, ¿no? Entonces, los niños que reciben cuidados paliativos comúnmente también experimentan estreñimiento como resultado sobre todo del uso de medicamentos. Por ejemplo, la morfina te puede producir diarrea, ¿no? Pero hay otros factores importantes, como la misma enfermedad, porque puede tener una tumoración que comprima a nivel abdominal, ¿no? Y obstruya, ¿no? Factores dietéticos, ¿no? Que no esté tomando, por ejemplo, muchos líquidos, o la movilidad, ¿no? O sea, el paciente está postrado y por lo tanto aumenta el riesgo de constipación, ¿no? Y vemos que el consenso de Roma 3, que es que un niño sano de 4 años o más presenta al menos 2 de los siguientes criterios durante 2 meses como para definirlos, pero acuérdate que acá estamos hablando de niños sanos, ¿no? Y es como definen la constipación, ¿no? 2 o menos defecaciones por semana, al menos un episodio de incontinencia por semana, antecedentes de retención excesiva de las heces, deposiciones dolorosas o duras, presencia de una gran masa fecal en el recto y heces de gran diámetro que pueden obstruir, por ejemplo, el inodoro, ¿no? Y esos son los consensos para definir lo que es la constipación. Acuérdense que esto es para el niño sano, cambia y varía un poco para niños inmunocomprometidos o niños que están en cuidados paliativos, ¿no? Y los factores de riesgo para niños con enfermedades que limitan su vida. Esto es importante, ¿no? ¿Qué factores o qué cosas nos hacen pensar que el niño puede sufrir de estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, si el niño tiene condición neurológica crónica, estos pacientes que tienen parálisis cerebral, que están postrados, ¿no? Como decíamos, si tiene un tumor, un cáncer intraabdominal y la masa comprime la zona abdominal, comprime los intestinos y por lo tanto no puede, obstruye y no puede evacuar, la inactividad, ¿no? El paciente postrado, y acuérdense que muchas veces estos niños están hospitalizados largo tiempo, ¿no? La pobre ingesta de líquidos o alimentos y los medicamentos, ¿no? Los medicamentos que utilizamos, la quimioterapia produce otro tipo de medicamentos como los analgésicos también, ya que los tenemos, ¿no? Los opioides producen estreñimiento, sobre todo la morfina, los antieméticos también, algunos antidepresivos tricíclicos, ¿no? Y algunas quimioterápicas como la vincristina van a producir los problemas de estreñimiento en estos niños, ¿no? Y otra cosa importante entonces es cómo se va a tratar, ¿no? Cómo tratar sobre todo la causa subyacente, la causa de constipación al final de la vida, ¿no? Primero, y es muy importante ver la ingesta de líquidos, ¿no? Si tiene una inadecuada ingesta de líquidos, es importante administrarle, ¿no? Obviamente, el paciente tiene una actividad reducida al final de la vida y nosotros no vamos a poder aumentar eso. Entonces hay que ver, hay masajes que ayudan con la motilidad gastrointestinal, ¿no? Pero si tiene un deterioro neurológico que se puede dar por muchas razones, como la neuropatía por vincristina o la compresión medular por una masa, ¿no? Y alteraciones metabólicas que pueden presentar el paciente, como la hipercalcemia, hipocalemia, hipotiroidismo, la uremia, también pueden producir el estreñimiento, ¿no? Y relacionado a medicamentos, que ya lo hemos visto, ¿no? Opioides, anticolinérgicos, antieméticos, anticonvulsivantes y otros van a producir estos síntomas, ¿no? La obstrucción intestinal por diferentes causas y condiciones que exacerban esto, ¿no? El paciente tiene hemorroides, tiene fisuras anales y el niño simplemente
le duele y no quiere ir al baño por eso, y eso aumentan los riesgos de el estreñimiento y la constipación. Por lo tanto, es importante ver las medidas integrativas y cómo vamos a manejarlo, porque no es cuestión de solo darle un laxante, ¿no? Sino que ver la rutina intestinal regular del niño, ¿no? Actuar a nivel de incrementar las actividades siempre que se pueda, incrementar la ingesta de líquidos orales siempre que se pueda, esto es importante, ¿no? Ya el incremento de la fibra dietética, como decía yo, los masajes abdominales ayudan un montón, ¿no? Acuérdense que el masaje tiene que ir en sentido del intestino, ¿no? Pero hay otras cosas como la autohipnosis, la biorretroalimentación, las terapias cognitivas conductuales también nos pueden ayudar, ¿no? Y por lo tanto es importante educar a los padres, educar al niño de cómo es que debe manejarse estos síntomas en casa o si es que tienen estos síntomas de diarrea, ¿no? Y la terapia farmacológica. No existe un protocolo farmacológico basado, ¿no?, en evidencia para el tratamiento de estreñimiento en estos niños, ¿no? La mayoría de los protocolos se basan en opiniones de expertos sobre estreñimiento funcional y la mayoría de investigaciones es en adultos, ¿no? En la última revisión sistemática de Cochrane, los laxantes para el tratamiento del estreñimiento en adultos, por ejemplo, que reciben cuidados paliativos, no había demostrado ninguna diferencia con respecto a estos tres últimos, pero se pueden usar, ¿no? Como el uso de la lactulosa, el sorbitol, el polietilenglicol, que se usa bastante, ¿no? Ahora, no es que haya evidencia, pero sí lo podemos usar, lo estamos usando. Hay ablandadores de heces como el docusate, estimulantes, ¿no? Como el Sena, el Bisacodil, ¿no? Entonces es importante el tratamiento farmacológico que también se pueda dar, como lo que es la desimpactación, ¿no? Y es importante también el manejo de las causas producidas por el dolor, por ejemplo, el manejo de las fisuras, ¿no? Acuérdense que estos pequeños, dependiendo de la patología que tengan, no a todos se les puede se les puede poner un enema. ¿Por qué? Porque puede que tenga plaquetas muy bajas, puede que las defensas estén muy bajas y nosotros más bien producir cierto daño si lo hacemos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y si está usando el opioide para manejo del dolor en cuidados paliativos, por ejemplo, está usando la morfina, habría que ver, ¿no? Si tiene mucho estreñimiento y mucho malestar, se puede rotar de opioide. Es una indicación, la rotación de opioide, para mejorar este efecto adverso del medicamento, ¿no? Entonces vamos a ir ya a la última parte, lo que es la anorexia y la caquexia, ¿no? En cuanto a la anorexia y la caquexia, tenemos que la pérdida de peso y desnutrición es el síntoma más frecuente y muchas veces inevitable que presenta un niño en cuidados paliativos, ¿no? Y eso se puede dar, ¿no? ¿Qué es la anorexia? Es la pérdida del apetito. ¿Qué es la caquexia? Es la pérdida involuntaria de peso, ¿no? Es un factor muy estresante, pero no solo para el niño, sobre todo para los padres y la familia. O sea, es importante y ustedes deben por ahí conocerlo, ¿no? A los padres les importa un montón que el niño no coma, ¿no? El paciente puede que esté ya al final de la vida, puede que esté manejado su dolor, pero los padres sienten que si el niño no come, en ese momento no va a mejorar. Entonces es un factor muy estresante, ¿no? Las familias pueden creer que proporcionar nutrición puede evitar o revertir de repente el desgaste que tiene el niño en cuidados paliativos. No es cierto, ¿no? Pero es la forma y la noción que ellos tienen, ¿no? Y el grado de caquexia se está relacionado directamente con el pronóstico muchas veces y con la calidad de vida del niño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, de cuáles son las causas, vamos a ver lo que son las causas primarias de la caquexia versus las secundarias. Las causas primarias son las relacionadas al huésped, ¿no? Como producción de citoquinas inflamatorias, alteración del metabolismo. Eso acelera el gasto energético y por lo tanto el paciente, si no consume lo que puede, muchas veces no pueden ni comer estos niños, pues pierden peso, ¿no? Y la otra son las relacionadas al tumor, factores que movilizan lípidos y proteínas. Entonces, a veces vienen con estos tumores abdominales gigantes, ¿no? Hepatoblastoma, tumor de Wills, y tú lo ves al niño totalmente caquético, consumido, ¿no? Y la caquexia secundaria, que está relacionada ya al tratamiento, por ejemplo, con la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, ¿no? Es importante, ¿no? Porque se produce una disminución de la ingesta calórica muchas veces, serostomías, la disfagia, dificultades para que pueda comer, obstrucciones abdominales, constipación severa, de repente post cirugía están con dolor severo y no desean comer, ¿no? En muchos casos hay resección
por una tumoración intestinal, entonces ocurre pues una mala absorción, ya no va a absorber si le sacan buena parte del intestino, la inflamación crónica dada por la quimioterapia, la radioterapia, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Pero también está relacionado a la parte psicológica, ¿no? Estos niños con cáncer, que muchas veces están deprimidos, pues viene la depresión, la aversión a la comida, la odirofagia, y acuérdate que hay un punto importante, la quimioterapia altera el sabor, ¿no? Entonces estos niños que antes comían normal, ahora sienten la comida fea, con otro tipo de sabor, y no, les cuesta comer y simplemente deciden no comer, ¿no? Entonces, cuando tenemos un caso ya para ver cómo manejarlo, lo primero es evaluar detallada y cuidadosamente cuál es la causa, ¿no? Tratar de identificar la causa. La pérdida de peso, si tiene náuseas y vómitos asociados, historia de dieta, ¿no? Estado de enfermedad actual, de la enfermedad primaria. De repente no come porque tiene lesiones, puras lesiones, mucositis a nivel de la boca, ¿no? Está con candidiasis y le duele, ¿no? Entonces no es que no quiera, sino que no puede comer, si está asociado a candidiasis, ¿no? Depresión, historia de desórdenes alimenticios ya previos, ¿no? De repente es un adolescente que tenía ya alteraciones, ¿no? Un desorden alimenticio previo y ahora pues simplemente está más acentuado, ¿no? O medicamentos, ¿no? El paso 2 es iniciar el cambio del medio ambiente, ¿no? Entonces hay que ayudarlo, ¿no? Comidas pequeñas, medio ambiente confortable para que pueda comer, el soporte emocional, hay que tener un buen cuidado bucal. Acuérdense que estos niños, y en general nuestra población no tiene un buen cuidado a nivel de los dientes, entonces no come porque tiene la muela picada, ¿no? Tiene caries, entonces no quiere comer, ¿no? Le duele, ¿no? Suspender de repente medicamentos que puedan causar disminución del apetito, sí es posible, pero si el medicamento es parte de su tratamiento, no se va a poder hacer, ¿no? Y acá, tal vez una cosa que no está mencionada, es importante tratar de darle lo que le gusta al niño, ¿no? Si le gusta el pollo, el arroz, cosas que le gusten, ¿no? Y que no hayan tanto cambiado su sabor, ¿no? Y en el paso 3 ya es considerar la intervención. ¿Cómo vamos a intervenir? La parte farmacológica, ¿no? Discutir los objetivos del cuidado del paciente. Acuérdense que estamos hablando, en muchos casos, estos pacientes en cuidados paliativos, ¿cuál va a ser mi objetivo? Yo quiero que suba de peso o simplemente quiero mantenerlo, porque muchas veces estos niños no van a poder comer, de repente está al final de la vida y qué tan importante va a ser el que pueda comer, ¿no? Someterlo de repente a una sonda nasogástrica que le puede doler, o sea, hay que ver acá riesgos y beneficios, ¿no? Para mantener su calidad de vida, ¿no? Y las drogas que normalmente se usan, el megestrol acetato, no hay muchos estudios en realidad en niños para el aumento del apetito, ¿no? Esto se usa sobre todo, o la gran mayoría de estudios es en adultos, pero se puede usar de repente en niños mayores, mayores de 10 años, ¿no? La dexametasona, y eso es lo que nos causa, ¿no? Mayor aumento de apetito con todos sus efectos adversos, y lo vemos en las leucemias, ¿no? En el primer mes el paciente se hospitaliza y toma casi un mes de dexametasona y el niño tiene un buen apetito, come, ¿no? Sube de peso, y la mamá le llama la atención que cuando se va de alta y ya se le suspende el corticoide, el niño baja de peso, ¿no? Y dice, no, ya no come, y era efecto del medicamento, ¿no? Y otros como la ciproetamina, ¿no? Acuérdense que no todos están disponibles, ¿no? Sobre todo el megestrol y la dexametasona están, pero no en todo se va a poder usar, ¿no? Y acá vemos el tratamiento entonces ya un poquito más disgregado, lo que es el tratamiento farmacológico con los corticoides, ¿no? Que mejoran el apetito, pero no tienen un efecto duradero y obviamente tiene bastantes efectos adversos, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento usarlo. El acetato de megestrol, que en realidad ha ido bien, ¿no? Sobre todo en niños grandes, ¿no? Hay que titular la dosis, ¿no? Según la respuesta o la ganancia, se puede ver en realidad de 2 a 4 semanas, ¿no? Y como ya vimos, todos estos estudios o todos estos están, no tienen muchos estudios, están limitados, ¿no? En niños, ¿no? Pero sí se puede usar. Y en algunos casos los cannabinoides, ¿no? Como dronabinol, ¿no? Pero esto no está recomendado en niños con depresión o hipersensibilidad a los componentes de este aceite. Ansiolíticos atípicos también nos puede ayudar, pero lastimosamente no está dado su uso todavía en menores de 18 años, ¿no? Se ha usado en adolescentes, pero no está totalmente comprobado, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de tratamiento no farmacológico, y estas son las medidas integrativas, también nos van a ayudar bastante, como la relajación e imágenes, como ya les dije, dar la comida que le gusta en pequeñas cantidades, reducir el tamaño de la porción o del plato para que no se vea gigante, ¿no? Eliminar comidas con olores desagradables, exploración emocional y cuestiones espirituales relacionadas con la pérdida del peso también es importante. Bueno, y para acabar tenemos las conclusiones. Los síntomas gastrointestinales son una fuente común de sufrimiento en los niños que reciben cuidados paliativos. Existe una variedad de síntomas gastrointestinales experimentados en los niños que reciben cuidados paliativos, que incluyen náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, mucositis, ¿no? Y el uso de un enfoque estructurado que incluye una evaluación integral, el tratamiento de la causa, si es posible, el uso de terapias farmacológicas y no farmacológicas va a ayudar al manejo de estos síntomas gastrointestinales. Las terapias no farmacológicas deben utilizarse junto a las terapias farmacológicas, no es que se usen separado, ¿no? Y van a desempeñar un papel muy importante. Existe la necesidad de una estrecha vigilancia clínica de los síntomas y los efectos secundarios de la medicación para permitir un buen control de los síntomas, ¿no? Muchas gracias. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.